¿Qué eres tú? ¿Una bebé o una niña? No, una niña. A sus 3 años, Agustina Marcela Duque lo tiene claro. Es una niña, pese a que en el registro civil figura como Agustín Marcelo Duque, un niño. Vamos. Dale. Eso. Zapateo, vamos. Zapatero. Tiene una personalidad que no se condice con su tamaño. Su inocencia y probablemente la protección de sus padres han impedido que ella sufra por lo que le ha pasado en sus cortos 3 años de vida. Entonces a los 6 meses nuevamente me practica una ecografía y me dice el médico, pero no es una niña, viene con pene. Es un niño. De ahí en adelante, Ana y Marcelo se prepararon para recibir a un hombre. Le compraron ropa celeste y decidieron cómo lo llamarían: Agustín Marcelo. La cesárea estaba programada en el hospital de San Fernando. Y al nacer, claro, es un niño, es un varón. Porque tenía pene. Porque tenía pene. Entonces pasaron los días, me dieron el alta, todo bien. Cuando nació, lo único raro que me dijo Marcelo, el niño no viene con testículos, no le tactan los testículos. No se preocupen porque Bajan con el tiempo. A los días o al tiempo pasan muchos casos así que no se preocupen. Entonces los mandó a hacernos una ecografía para verle. Y como era muy pequeñito, todavía tenía días de nacido, no se pudo ver nada. Cuando me dieron el alta a los 2 días, lo pasamos al civil al tiro. ¿Lo registraron? Claro. ¿Fuiste tú como Claro, yo papá a fui, registrarlo? claro. ¿Y cómo lo registraste en el registro? Yo lo registré, por Agustín, pues, o sea, ya como teníamos todo conversado, le teníamos toda su ropita, porque ya todas las ecografías era a ojos vistos niño. Pero la felicidad duró poco. A los 18 días de nacido tuvieron que volver al hospital de urgencia. Agustín vomitaba y perdía peso. Estaba deshidratado. Un examen que se les hace a los niños recién nacidos diagnosticaba la enfermedad de mi hija, pero ese examen se extravió, producto de, no sé, pérdida del laboratorio, negligencia del laboratorio. Llegó a los 20 días de nacido mi hijo, cuando ya mi hijo había estado en shock y había caído al hospital. Y en ese examen venía la enfermedad de mi hijo, que es una hiperplasia suprarrenal con pérdida de sal. Una enfermedad poco usual y de la que ni Marcelo ni Ana habían escuchado jamás. Les ordenan hacer exámenes de cromosomas para medir cuántas hormonas de niña y niño tiene la guagua. Ahí aparecen las primeras dudas de si Agustín es hombre o mujer. Es difícil que le digan a una mamá, ¿sabe qué? Su hijo no es niño, es una niña. Para nosotros fue terrible porque no conocíamos la enfermedad. Y que nos digan, ¿sabes? No lo nombran por el nombre, díganle bebé. El calvario para estos padres siguió en Rancagua, donde fueron a ver a un radiólogo para comprobar si Agustín tenía testículos. El niño no se le ven sus testículos, pero sí se le ve ovario y útero. Nosotros los miramos y los abrazamos. Nada más, no dijimos nada. A la espera del resultado del examen del cromosoma, que sería la prueba definitiva, se trasladaron a Santiago a ver a un endocrinólogo y a un urólogo. Y llegó el examen del cromosoma, donde dice y confirma que el 99% es niña, no tiene nada de varón. El 99,9%. El 1% era porque había nacido con esa mala formación en su clítoris, que era el pene. Tenía 6 meses cuando la operaron en el hospital Ezequiel González Cortés, aquí en Santiago. Todo salió bien, ya no había rastros de Agustín. Tras la operación, Ana y Marcelo fueron al registro civil, pensando que cambiar el nombre de Agustín a Agustina sería un trámite fácil y rápido. Se trataba de cambiar apenas 2 letras, la A de Agustina y la A de Marcela. Los derivaron a un abogado, que teníamos que buscar un abogado porque esto era para tribunal.
Tras varios años y al menos 4 abogados, finalmente, el 24 de febrero de 2020, el primer juzgado de letras de San Fernando ordenó cambiar el nombre y el sexo registral de Agustina Marcela Duque. La niña tenía 2 años y 8 meses y se acercaba a una solución. Al menos eso parecía. Y me dice el abogado, en 15 días, Agustina tiene que aparecer a nivel de todo registro civil donde vayan con su nombre. Con su nombre, de mujer. De mujer. Pero nada cambió en los 4 meses posteriores. De vez en cuando Marcelo ingresa al sistema con el RUT de su Agustina para ver si ya está con su nombre y su sexo registral, si ya se hizo justicia. Pero una y otra vez se encuentra con lo mismo, que en el registro civil su hija de casi 3 años sigue siendo Agustín. Se consultó, fuimos al registro civil nosotros y nos encontramos con la sorpresa que de Santiago, la abogada de Santiago Registro Civil lo había rechazado el cambio de nombre y de sexo. Este es el correo electrónico con que la abogada del Registro Civil de Santiago le responde al primer juzgado de letras de San Fernando con una negativa, pese a ser una sentencia judicial. Dice que como en la parte resolutiva aplica la ley 21.120 a un menor de 14 años, nos tendremos que ver en la obligación de rechazar esta solicitud. A mí me duele porque es mujer, es mamá, debe comprender por la situación que uno está pasando. Incluso ahora viene el próximo año, yo la tengo que inscribir a un colegio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la voy a inscribir? Tal vez el director me va a aceptar, pero no va a faltar una profesora que le diga a cierta mamá y la mamá no empiece. Y así se va a divulgar todo. Y va a venir la discriminación. De hecho, ya está postulando a una escuela de lenguaje. La inscribieron como Agustina, pero temen que en algún momento aparezca en el sistema como Agustín y que empiecen las preguntas. Ana ya sabe de eso. Cuando me llamaban en la sala de espera, Agustín, yo aparecía con mi niño de rosado. Y la gente observaba. Pero ¿cómo se explica que una funcionaria del registro civil pueda negarse a aplicar una sentencia judicial? Fuimos a hablar con el magistrado que ordenó hace ya 4 meses cambiarle el nombre y el sexo registral a Agustina. Que aquí no cabe ninguna duda de que se trata de una persona del género femenino. Entonces, ¿cuál es el marco normativo que yo apliqué para dictar esa sentencia? El artículo 31 de la ley 4.808, que establece en su artículo, en su inciso segundo, que el sexo no debe inducir a equívoco. Entonces, debe haber una coherencia entre el sexo registral y la sexualidad biológica. Tan simple, cambiarle el nombre. No pedimos nada más. Nosotros a esta persona le pedimos que se ponga su mano en el corazón y lo vea a nosotros. Es complicadísimo. Nada más. No pedimos nada más. Al día siguiente de nuestra visita al tribunal, el juez rectificó su sentencia, sacándole el párrafo que hacía referencia a la ley de identidad de género y que había sido el argumento de la abogada del registro civil para negarse a la aplicación del fallo. De vuelta en Santiago, una vez más insistimos ante el registro civil. Ellos se defienden. A través de este comunicado, explican que nunca se han negado a aplicar el fallo, que solamente pidieron modificar la sentencia en la parte que se refiere a la ley de identidad de género. Pero si volvemos al correo electrónico original, que fue la forma en que se respondió a la sentencia judicial, nunca aparece la palabra cambio o modificación, solamente dice que no pueden dar lugar a la sentencia, que la tienen que rechazar. ¿Le dieron alguna esperanza en el registro civil? Hasta aquí no, nada. Por lo que ella dice que hasta los 14 años. Claro. Ella se está abatiendo a eso, que dice a los 14 años y no... El abogado manda informe, manda, y no, nada. Esta es la única foto que queda de Agustín, vestido de celeste. Ya era asunto superado para Ana y Marcelo, que al borrar el resto de los recuerdos querían hacer el luto, dar por superado al niño que tuvieron y quedarse con Agustina.
pero el sistema no se los permite. Difícil es entender que por un error de diagnóstico al nacer, una niña esté condenada a vivir con un nombre y un sexo registral que no es el suyo. ¿Qué responsabilidad le cabe en todo esto al Hospital de San Fernando, donde nació Agustina, donde se atiende hasta el día de hoy? Hablamos con el subdirector del hospital. Genéticamente ella es mujer. O sea, no hay ninguna duda de que sea hombre. Ya, por lo tanto, no es un caso de sexo ambiguo. O sea, inicialmente era un caso, pero sigue siendo sexo ambiguo porque en el fondo tiene mini testículo, tiene útero y no tiene ovario. ¿Ya? Y eso es una de las formas más graves de esta situación. Pueden dar incluso dan virilización al momento de nacer. ¿Qué significa ¿Ya? eso? Que aparecen más como hombre que como mujer al nacer. Claro, pero es una guagua que se va a su casa después de haber nacido, de nuevo, con ninguna duda. Aquí no es que cuando nació, como usted me dice, que nació y había un diagnóstico de sexo ambiguo, no. Cuando nació le dijeron que era hombre. ¿Qué pasó en el minuto en que nace? Que nadie se dio cuenta que ese chico era una niñita. Mira, lo que pasa, yo te digo, yo no te puedo dar una explicación de eso porque no tengo claro, no tengo experiencia con niños, pero lamentablemente dentro de la ficha no tengo la ficha de recién nacido del paciente. Según el subdirector del hospital, Agustina nació con testículos y eso hizo todo más confuso, pero el certificado médico que se presentó ante la justicia dice lo contrario. Me considerás, digamos, que al menos hay un error de diagnóstico, si es que no una negligencia. Eso sí, no, negligencia no. Yo creo que hay un error de diagnóstico, está dentro de las posibilidades. Días después de esta entrevista nos enviaron esto, que según ellos es la ficha de nacimiento de Agustina, pero no dice nada, ni fecha ni diagnóstico, solo su nombre, un nombre que no es precisamente el que le dieron al nacer en ese hospital. Hace pocos días, cuando cerrábamos este reportaje, recibimos una llamada del Registro Civil para decirnos que finalmente habían accedido a la solicitud del tribunal. Agustín Marcelo Duque ya no existe y ahora es Agustina Marcela Duque Donoso, como se puede ver en este certificado de nacimiento. Entonces, sin la intervención del equipo periodístico, yo no pongo, como te dije, en tela de juicio si es que esto hubiera llegado a concretarse a favor de la niña. A Ana y Marcelo tampoco nadie los ha llamado para informarles de la noticia. Fuimos nosotros los que les llevamos el certificado nuevo hasta San Fernando. Feliz, porque algo que luchamos tanto, 3 años, y llegar a esta instancia, tener que llegar a la televisión para poder solucionar nuestro problema, estamos, pucha, no hay palabras. Un final feliz para esta familia, pero ¿era necesario que pasaran por este calvario durante más de 3 años? ¿Quién les devuelve los años perdidos, el sufrimiento a Ana y a Marcelo? ¿El hospital que diagnosticó mal? ¿La corporación judicial que no los atendió a tiempo? ¿La justicia que se demoró? ¿El registro civil que solo cuando Canal 13 intervino y los llamó, hicieron lo que tenían que hacer? Agustina Marcela no sabe el tamaño de su conquista y que recién a sus 3 años y un poco más tiene derecho a que la reconozcan como la niña que es. Mientras sus padres celebran, ella zapatea, anticipando la llegada de las fiestas patrias.